de libros con historia, así que a Mateo Grassini, a la gente de Libros, muchas gracias por este apoyo. Una nueva temporada, no sé si es la cuarta, la quinta, he perdido la cuenta. Yo claro. También, que me olvido de casi todo, he perdido. Bueno, desde el anuncio inicial, hablando en torno a los libros, que para la cual los libros han formado parte en mayor o menor medida de historia, pero ir recuperando, se va sumando nuevos títulos a esa especie de vendaval que es la edición de libros, afortunadamente. Bueno, por supuesto que abrimos el juego, tenemos oyentes muy comprometidos con nuestros contenidos periodísticos y también sabemos muchos de ellos son adictos a la lectura, así que aquellos que quieran mandarnos el audio con la referencia de sus propias lecturas para recomendar a otros, con todo gusto lo vamos a difundir en este espacio. Hecha la invitación a los activos participantes, a veces no enviando sus mensajes, pero otras veces muy frecuentemente haciéndolo, para que ellos también sumen el primer recuerdo acerca de cómo un libro impactó en sus vidas, acaso cuando eran niños o cuando eran preadolescentes, y después aquel libro que en algún sentido le ha generado un impacto mayor cuando ya desarrolló su pasión lectora. En todo caso, queda abierta la invitación, como vos decís, un audiecito, un WhatsApp para sumarse a este encuentro. A este encuentro que va a comenzar una vez más Mateo diciéndonos qué novedades hay en materia de edición. Lo escuchamos. Bienvenidos a El Señalador. Bienvenidos en este nuevo martes, en este segmento donde, le traemos también las mejores novedades literarias. En este nuevo comienzo, en el mes de marzo, en este día lluvioso, tengo 3 libros que nos van a llevar por el coraje de una rebelde del siglo XVII, una relectura feminista de un clásico y una reflexión profunda sobre los ideales revolucionarios. Así que tengan para anotar, porque estas lecturas realmente lo valen. Vamos a comenzar con una novedad tremenda, con un libro titulado La Cruzada de Florencia Canale. Es una novela histórica que nos sumerge en la vida de Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez. Esta mujer que en pleno siglo XVII desafió todas las normas de género y vivió como un soldado, protagoniza una historia de guerra, pasión y fuga constante. Florencia Canale, con su estilo inconfundible, nos entrega un relato atrapante sobre una mujer que desafió su destino y se convirtió en leyenda. Seguimos con un ensayo que está dando de qué hablar. 1.000.000 de cuartos propios, de Tamara Tenenbaum, ganador del Premio Paidós 2025. Partiendo de la obra clásica de Virginia Woolf, la autora reflexiona sobre las problemáticas del siglo XXI. El amor en tiempos de Tinder, la precariedad laboral, el poder de la tradición y la nostalgia. Con una mirada feminista y crítica nos invita a repensar qué nos falta en esta sociedad y cómo podríamos construir un futuro más libre e igualitario. Y por último, cerramos con un clásico de la literatura argentina que vuelve en una nueva edición. La Revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera. Esta novela nos lleva a los últimos días de Juan José Castelli, el gran orador de la Revolución de Mayo, mientras reflexiona sobre los ideales de libertad y justicia que los llevaron a la derrota y la muerte. Con una prosa intensa y poética, Rivera nos plantea una pregunta que sigue vigente. ¿Las revoluciones realmente cambian el destino de un país o son solo un sueño imposible? Bueno, ¿cuál de estos libros les gustaría leer? Vamos a repasar los títulos: La Cruzada de Florencia Canale, 1.000.000 de cuartos propios, de Tamara Tenenbaum, y La Revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera. Pueden encontrarlos, por supuesto, en Lema Libros, tanto en nuestra librería como en la tienda online, y además pueden aprovechar un montón de promociones y cuotas sin interés para llevarse su próxima lectura. Nos encontramos el jueves que viene y felices lecturas. Un abrazo.
Bueno, en la apertura de esta quinta temporada, ahora lo hemos precisado, no solo vamos a continuar, como haremos a partir de este momento, con la referencia a las historias, a los recuerdos personales de lectores muy diversos, sino que además vamos a sumar también la referencia a obras de autores locales. Comenzamos por escuchar qué recuerda de su experiencia lectora José María Artolazábal, periodista, especialista en temas internacionales de Diario Puntal. Z, Argentina, el crimen del siglo, de Próspero Germán Fernández Alvariño, fue el primer libro que recuerdo haber leído que llegó a mis manos con 12 años, seguramente porque lo leyó primero mi padre, un ávido lector de diarios que fue decisivo para que se despertara en mí el hábito de la lectura. Z cuenta el contexto previo al secuestro y asesinato del expresidente de facto, teniente general Pedro Eugenio Aramburu, el 29 de mayo de 1970, también Día del Ejército. Además, están en esas páginas las investigaciones y las consecuencias políticas de una de tantas páginas negras de los 70 que derivaría luego en una saga sangrienta e interminable entre los argentinos. Recomiendo su lectura. Siempre interesado en el género testimonial, aconsejo a las generaciones más jóvenes leer Viven, la tragedia de los Andes, un libro que me atrapó de principio a fin allá por el año 74. Piers Paul Reed, su autor, supo narrar con mano maestra esa catástrofe única y quizás irrepetible que cambió para siempre la vida de los sobrevivientes de ese accidente aéreo. Es una historia que mantuvo en vilo al mundo, la de los integrantes de un equipo de rugby uruguayo, familiares y dirigentes, cuyo avión se estrelló en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972. Ni las pésimas condiciones de salud, ni las avalanchas, ni las penurias climáticas pudieron quebrar a esos sobrevivientes que hasta debieron incurrir en la antropofagia para seguir con vida. Un episodio con un final épico que diera lugar a varias películas y documentales y que destacan el heroísmo y los valores de sus protagonistas. A ver, a ese melonudo piojo. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? A ver, repetí lo que gruñiste si sos macho. ¿Pensás sobrarme entonces, desgraciadito de mierda? Te voy a romper el culo a patadas. En el viejo cuartel de Blandengues nos enfilaron para la revisación médica. Caminaba como camino siempre, bamboleando la cabeza displicentemente. Tal vez esa modalidad molestó al cabo de servicio. Pero ¿tenía razón para fulminarme con insultos? ¿Verdad? Refunfuñé una puteada en voz baja y sin mediar más se me vino encima. Menos mal que ahí terminó todo. Tragué saliva y apuré el paso. En ese instante había comprendido el régimen a que debía someterme. Tales desmanes verbales y otros peores que vociferó delataban la existencia de planes compulsivos, intimidatorios para ablandar a los reclutas. Sí, planes para imponer a mi clase la obediencia más obtusa, planes para atomizar hasta el último vestigio de carácter, planes para abolir la palabra no del pensamiento y la boca de cada soldado. En 1975, aunque según su propia confesión había sido escrita varios años antes, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y que fue censurada por la dictadura militar casi de inmediato cuando usurpó el poder del Estado en 1976. El argumento se cuenta desde la perspectiva de un joven estudiante de la carrera de abogacía al que le toca el servicio militar obligatorio, la famosa colimba, corre, limpia, barre, término al que llamativamente no hace mención el autor en ningún pasaje de la extensa obra.
El novato conscripto es seleccionado en breve después de haber degustado los caprichos y exigencias físicas de sus características al puesto de secretario de un jerarca. La trama de la novela comienza a desenvolverse cuando ese superior planea y ejecuta un golpe de estado del que el colimba protagonista es testigo, después se transforma en partícipes de jerarcas, milicianos y financieros. Aparece a la luz el concepto Filloy de la pasión por la carne, toda vez que el ingenuo conscripto que cumple misiones de espionaje, complot, sabotaje y atentados con cierta candidez pueril, también fantasea con acostarse con la mujer del alto mando militar, deriva que da cabida al consabido recurso de humor de trazo grueso y lenguaje directo del escritor. En palabras de Candelaria de Olmos, la novela da cuenta de la habilidad de un individuo, ese modesto conscripto, para acomodarse hasta los bordes fangosos del colaboracionismo a las demandas de un general golpista, un ejercicio de salvarse a sí mismo y también, en su caso, violentar a muchos con un argumento tan parecido y tan endeble como la obediencia debida. Inicialmente obligado a hacer de chofer y valet de su superior, el joven conscripto acaba por mimeografiar documentos clandestinos, aprender contraseñas igualmente secretas, poner explosivos en lugares estratégicos y entregar paquetes cuyo contenido desconocía a sujetos para él desconocidos. Y si en algún momento el propio personaje advertía su más o menos acelerado proceso de degradación moral, de cretinización como él mismo lo llama, y asaltado por la culpa, evaluaba la posibilidad de desertar, terminaba optando por obedecer como un autómata las órdenes de sus superiores y por, escribe de Olmos, actuar con el sigilo y la astucia que Homero le concedía a Ulises. Máscaras apuntaba al término de una misión cuyo cumplimiento lo transformaba en asesino. Mi rostro también deberá acostumbrarse a ellas. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado bate tu rifle que es un